La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, psicóloga y creadora de este proyecto que en este podcast invitamos a personas a que nos compartan sobre lo que saben, ya sea por reflexiones, experiencias personales, historia personal, o también porque sus intereses o sus carreras les han llevado a dedicarse a profundizar en algún tema. Así que el día de hoy me encuentro aquí con el doctor Cristian Maldonado Cifuentes, que nos hablará sobre un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Cris? Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí en tu programa. Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que, bueno, tú lo describirás y lo presentarás mejor a continuación, pero básicamente Cristian se dedica al desarrollo de inteligencia artificial y está, entre otras cosas, desempeñándose en un proyecto muy interesante que tiene que ver con la preservación de las lenguas indígenas y el utilizar y aprovechar esta tecnología de las inteligencias artificiales con las lenguas indígenas. Entonces, bueno, Cristian, me gustaría que tú mismo te presentaras un poco más. Claro que sí, como bien mencionas, me dedico a la inteligencia artificial. Soy doctor en ciencias de la computación de parte del Centro de Investigación en Computación del Politécnico. Es un lugar de estudio y de producción científica que es muy reconocido a nivel mundial y a nivel Latinoamérica también. Pues yo empiezo mi carrera como periodista. Luego me empiezo a dedicar al desarrollo web y luego empiezo a trabajar temas de redes sociales, y al final esto deviene en que yo acabe estudiando la maestría en ciencias de la computación, estudiando viralidad en redes sociales. Sin embargo, ya para el doctorado, pues surge la oportunidad de colaborar con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, con el maestro García Trillo, en el proyecto de procesamiento del lenguaje natural para lenguas indígenas. Y en ese momento es cuando yo pues empiezo a tocar el tema. Esto fue aproximadamente en 2020 y nos hemos metido bastante también en ese tema, claro, sin dejar otros temas de aplicación de la inteligencia artificial. Al final del día, en la investigación científica hay varias vertientes. Las más grandes, digamos, que es la investigación teórica, que es, digamos, como si estuvieras trabajando en un coche, quien se mete a diseñar cuáles son los mejores fierritos que puede llevar un coche por adentro, ¿no? Las mejores piezas, y diseñar la parte aerodinámica del coche y el chasis y todo eso, ¿no? Y los aplicados, que digamos que somos los que vamos a manejar ese coche y cómo vamos a manejarlo mejor para que podamos lograr los mejores objetivos. Y entonces tratamos de aplicar la inteligencia artificial en diferentes áreas. Ahorita estamos en áreas de salud, de lenguas indígenas y, en fin, diversos temas, sin dejar de lado que podamos colaborar en otros temas nuevos conforme se presente en el tiempo. Súper bien. Bueno, y cuéntanos un poco más para ir entrando en materia sobre como tal qué es la inteligencia artificial, porque creo que tenemos en nuestro imaginario popular que la inteligencia artificial es pues una tecnología tan avanzada que va a ir avanzando a tal punto en el cual nos iguale, nos supere e incluso nos reemplace a las personas humanas. Entonces, esa es una idea, creo que pues bastante generalizada, y el uso que tenemos más cotidiano de estas tecnologías en las redes sociales o en las redes de acceso abierto como ChatGPT o así, pues nos da una idea de algunos avances, pero no creo que eso sea limitativo a que eso es la inteligencia artificial. Entonces cuéntanos un poquito más qué es. Sí, la inteligencia artificial yo la podría definir, empezando por lo último, yo la podría definir como la capacidad de resolver problemas de forma automática, que una computadora o cualquier otro mecanismo pueda resolver de forma automática los problemas.
sin intervención del humano o con una intervención mínima del humano. Creo que eso abarca un gran espectro, ¿no? No hay un solo tipo de inteligencia artificial, hay múltiples tipos de inteligencia artificial, múltiples vertientes y múltiples paradigmas de inteligencia artificial que hasta la fecha han estado pues dominando, ¿no? Desde hace probablemente 20 o 30 años ya en las empresas existe todo lo que se manejaba como inteligencia artificial simbólica y que pues tiene que ver con árboles de decisiones, con sistemas expertos, con sistemas de control. Por ejemplo, la robótica en las empresas tiene muchísimos años, o sea, los grandes robots industriales que tienen las manufactureras de coches tienen muchos años, o sea, no es de ahorita, ¿no? Probablemente 30 años. Entonces ya esto está integrado en nuestra sociedad, simplemente no habíamos visto algo tan tangible, tan fuerte, tan humano, que nos pueda llamar la atención de cómo produce algo que usualmente pensamos solamente como humano, ¿no? Que sería en este caso el texto o pues nuevos ejemplos como la música, ¿no? Y en este sentido, pues es una cuestión que la gente sigue pensando, dado que nos estamos acercando a estas inteligencias artificiales que ya parecen bastante humanas, los nuevos robots que ya parecen bastante humanos, pues nuestra mente vuela hacia donde están las películas, ¿no? Terminator, Matrix, Yo Robot, precisamente también, ¿no? O sea, películas donde hay una distopia o una distopía y los robots como que toman una conciencia y deciden que los humanos estamos mal de alguna manera o les dan una directiva de que nos protejan a los humanos, pero los humanos siempre nos estamos atacando y pues empiezan como a sobrecontrolar, ¿no? En ese sentido, creo que pues es más bien la visión hollywoodense la que lleva a esto y también pues la visión de la ciencia ficción desde hace muchos años, ¿no? Que hay robots en todos los libros de ciencia ficción desde hace mucho tiempo. Sí, que esa creo que es la perspectiva más dominante o que más impera como en nuestra comprensión de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, ya que comentas estas distopías de la ciencia ficción, dime, ¿realmente es muy descabellado, estamos muy equivocados, es totalmente enloquecido que nos vayamos a pensar que eso es la inteligencia artificial? ¿Qué tan lejos está de eso realmente? Nos hemos dedicado a los que desarrollamos inteligencia artificial y la aplicamos a hacer máquinas que tienen propiedades cognitivas muy parecidas a las del córtex frontal del cerebro humano. Es decir, la parte más avanzada, la que compartimos con otros primates, ¿no? Con algunos mamíferos como los delfines, las ballenas, los elefantes, ¿no? Que tenemos funciones cognitivas avanzadas, ¿no? Y evidentemente pues todos los primates también, ¿no? Son como la parte donde se aloja el razonamiento. No nos hemos dedicado propiamente a desarrollar las partes del cerebro donde se encuentra la cuestión de instintiva, las pulsiones de supervivencia, las pulsiones pues, de odio, de miedo, que se encuentran en una parte más profunda del cerebro que compartimos no solamente con los mamíferos, sino también con otras formas de vida animal, como los reptiles, por ejemplo, ¿no? En esta parte, en la amígdala, en el cerebro profundo, pues existen todas esas pulsiones de miedo, de odio, de supervivencia, ¿no? Y si no se las damos a las redes neuronales actuales, a las inteligencias artificiales que estamos construyendo, pues va a ser muy difícil que ellos tengan como ese objetivo de autopreservarse, por ejemplo, y el objetivo, por ejemplo, de que quieran dominarnos porque sienten que somos una amenaza para ellos. En ese sentido, pues también esa cuestión de dominación, cuando quieres expandirte, cuando quieres nuevas tierras para conseguir más recursos, es por la pulsión de supervivencia. Las guerras se han dado siempre por los recursos. Entonces no creo que vaya a haber una guerra de robots contra humanos, dado que no les estamos dando esta parte instintiva, esta parte animal profunda a los robots, ¿no? A los robots que tienen inteligencia artificial ni a ninguna de las inteligencias artificiales. Sí hay algunos peligros hacia el futuro, inclusive peligros ya actuales, peligros en los que ya hemos caído y que la sociedad, pues hemos tenido problemas porque hemos desarrollado, por ejemplo, adicciones como al TikTok,
adicciones al YouTube, ¿no? Que estamos, lo que le llaman el scrolling de la muerte, donde te vas a las 11 de la noche temprano a dormir y de repente son las 3 de la mañana y sigues viendo tonterías en el TikTok. Ese tipo de cuestiones son algoritmos de inteligencia artificial que las compañías usan sin escrúpulos para mantener la atención de la persona el mayor tiempo posible, y pues ya estamos cayendo presa de ello, ¿no? Ustedes tenemos problemas de sueño, tenemos problemas de psicológicos, ¿no? Por lo que aparece en redes sociales, por los filtros de inteligencia artificial que le cambian la cara a la gente básicamente, ¿no? Le quitan cualquier Ándale. imperfección, entre comillas, Sí, sí, sí. y nos dejan pues con una sensación de que estamos mal nosotros en la vida real. Ok, entonces los efectos aversivos no están tan lejos como los podríamos pensar, ya están aquí y aguas con eso, porque sí, sí es cierto, ya los estamos viviendo. Y bueno, como para comenzar a pasar a esta parte del tipo de trabajo que tú desempeñas con esto de las lenguas indígenas, a mí me llamó mucho la atención porque las inteligencias artificiales parecieran ser algo como muy frío, muy abstracto, muy cuadrado, y me llama mucho la atención que se pueda aplicar a algo como tan humano y tan cultural como las lenguas indígenas. ¿Cómo es esa En intersección? efecto, como dices tú, la inteligencia artificial podría considerarse como fría, ¿no? Sin embargo, en todas las actividades humanas, en todos los momentos humanos, incluso en los momentos más emocionales, pues todos emergen de patrones de nuestra computadora que tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, todos nuestros sentimientos, todos nuestros emociones y todas las cuestiones muy profundas como la cuestión del arte o del lenguaje, al final del día son conexiones entre neuronas. En nuestra cabeza tenemos una computadora muy, muy avanzada, es la computadora más compleja y más eficiente que existe hasta la fecha. Consume poco menos de 20 watts por hora y es una computadora que puede hacer procesamientos muy, muy complejos, ¿no? Es nuestro cerebro. Y al final del día, pues esas conexiones entre neuronas es lo que estamos replicando en una parte de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático o machine learning. Estamos replicando esas conexiones neuronales y estamos haciendo básicamente cerebros artificiales en las computadoras. Están un poco más simplificados, como te digo, están hechos específicamente para algunas partes del cerebro, como el córtex frontal. En realidad los cerebros en computadoras se parecen bastante o tienen varias similitudes con los cerebros humanos. Entonces al final lo importa más los datos con los que entrenemos a esos cerebros, es decir, la información que les demos para que ellos aprendan, y es lo que nos va a permitir pues moldear cómo se comportan estos cerebros. Entonces cuando les enseñamos nosotros, por ejemplo, a distinguir emociones, que sí hay mucho trabajo en detección de emociones, pues lo hacen muy bien, tanto en expresiones faciales como en texto, como en inflexiones de la voz, todo eso lo hacen muy, muy bien las computadoras, pero en el caso especial de lo que es el lenguaje tiene muchas piezas que son muy matemáticas, que se puede estudiar de una forma muy, muy sencilla matemáticamente. Pues creo que eso nos ayuda mucho a que podamos enseñarle a estas inteligencias artificiales a aprender sobre el lenguaje y en especial pues sobre lenguas indígenas, ¿no? Claro, los antropólogos dirían que en el lenguaje está la cultura, en el lenguaje está el aprendizaje y entonces se trata más de el contenido con el que tú alimentas a estas tecnologías. Así es, esto de ahí emergen patrones, o sea, lo que aprenden estas inteligencias artificiales son patrones. Al igual que los humanos aprendemos patrones de todo lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Un niño en China pues aprende chino, un niño en México aprende español, un niño en la sierra de Oaxaca pues aprende mixteco o mazateco, o lo que se habla en su tierra, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la información que recibimos, aprendemos. Igualmente, las inteligencias artificiales es de acuerdo a lo que les enseñamos. Entonces, dado que la información que les estamos enseñando es profundamente humana, pues estas redes neuronales, estas inteligencias artificiales aprenden sobre lo humano. Y así como pones los ejemplos de un niño que aprende español en México, aprende a hablar español mexicano, pues también justo así desde nuestra lengua aprendemos a leer el mundo, ¿no? También en la lengua lo que aloja es nuestra cosmovisión, nuestra forma de interpretar la información. Entonces me imagino que integrar las lenguas indígenas también implica integrar esa En cosmovisión. efecto. Ajá, claro. Y me parece maravilloso porque también pues
inteligencias artificiales y en general lo que encontramos de desarrollo de tecnología está muy blanqueado, es muy del norte global, con todo lo que eso implica, ¿no? Y más adentrándonos al proyecto, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué lo hace diferente de otros proyectos diferentes que se han dedicado a integrar lenguas a la IA? Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar técnicas que ya se han utilizado para otros lenguajes. En el mundo hay miles de lenguas indígenas. Solamente en México tenemos 68 lenguas indígenas y más de 470 variantes detectadas de esas lenguas indígenas. Entonces, nosotros estamos haciendo trabajo con lenguas indígenas de México, de Latinoamérica, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, y estamos tratando de integrar esa parte, ¿no? Y algunos de nuestros compañeros de laboratorio, gente con la que hemos colaborado, están haciendo también lenguajes de África, por ejemplo, ¿no? En África hay muchísimas lenguas indígenas. ¿Cuál es el problema con las lenguas indígenas en la actualidad? Que, por ejemplo, para el inglés, el chino, el español, el portugués, hay muchísimo en la Internet. En todos los lenguajes mayoritarios, todos los lenguajes dominantes, lenguajes principales de los países, hay mucho, mucho, mucho en Internet. Entonces, pues minar el Internet no es tan difícil y podemos darle muchos datos a estos cerebros artificiales para que puedan aprender bien las cosas. Sin embargo, sobre lenguas indígenas hay bastante poquito. Y los datos que hay recolectados, porque ya muchos lingüistas han venido trabajando este tema desde hace probablemente 200, 300 años, muchas veces están en papel, otras veces están en grabaciones en cassettes, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de textos a los cuales es difícil extraerles la información y que hay poquito. Entonces, estamos trabajando desde dos vertientes. Estamos trabajando en lograr que podamos colectar más datos sobre estas lenguas indígenas y estamos trabajando también sobre la vertiente de hacer algoritmos más eficientes o de utilizar los algoritmos más eficientes que aprenden con pocos datos. Entonces eso es lo que estamos buscando trabajar ahorita y eso es pues, lo que hacemos un poco diferente de los compañeros que lo están haciendo, pero en realidad aquí no hay traslape, o sea, como hay miles de lenguas indígenas alrededor del mundo, en Asia del Sur, por ejemplo, hay muchas lenguas diferentes, ¿no? Dialectos de lenguas que no son fáciles de cazar porque son muy, muy pequeñas las variaciones. Entonces, pues todos estamos trabajando técnicas similares. Nosotros en la actualidad pues vamos a utilizando las técnicas más modernas y estamos buscando algoritmos como el tipo el de ChatGPT que ya saben algo del lenguaje, que tienen mucha estructura del lenguaje internamente, enseñarles esas reglas en específico para que ellos puedan hacer traducciones, para que ellos puedan hacer interpretaciones de los textos que están viendo. Entonces eso también podría en algún momento fomentar la posibilidad de que una pregunta que yo haga desde estas lenguas pueda recibir una respuesta justo desde esta cosmovisión. Claro, en nuestros códigos lingüísticos se guardan nuestra forma de ver el mundo. Y una persona que habla, por ejemplo, eh, en inglés, piensa en el tiempo como de forma lineal, ¿no? Dice a long time, ¿no? Un tiempo largo y piensas que el tiempo es una línea, ¿no? Pero en español decimos mucho tiempo y pensamos más en el tiempo como un volumen que como una línea, ¿no? Cosas tan sencillas como esas diferencias se codifican en todas las lenguas y en la forma de decir las cosas es algo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Que podamos hacer que te entiendas entre una lengua y otra, pero no sobreadaptar a las lenguas dominantes. Es decir, que las cosas que se hablan muy poéticamente en las lenguas indígenas no las simplifiquemos tanto que en español, en vez de decir, por ejemplo, en náhuatl, en flor y encanto, ¿no? Digas en español poesía, ¿no? Nada más. Sí, puedes hacer una adaptación, pero también se tiene que preservar ese sentido artístico, ese sentido poético que puedan tener las lenguas y que además representan su cosmovisión. Entonces son trabajos muy importantes de realizar para que pueda ser de alguna u otra manera preservada también la cosmovisión de las lenguas indígenas. Cuéntanos, Chris, ¿cuál es el propósito, cuál es la necesidad de
hacer este trabajo tan monumental y tan exhaustivo al cual le están dedicando pues su tiempo y sus estudios de las lenguas indígenas. Te voy a contar dos anécdotas muy rápidas. Una, un conocido, activista de las lenguas indígenas, ayuda a las personas que hablan la lengua y que no hablan español a venir a la ciudad y pues sacar su pasaporte y migrar a Estados Unidos, ¿no? Para poder, pues que ellos puedan mandar dinero a su familia y lo hagan de la manera más legal posible. Esta persona trajo a un joven que pretendía ir a piscar chile a California, creo, y se encontró que durante la época del COVID no dejaron pasar a la persona que hablaba los dos idiomas a la Secretaría de Relaciones Exteriores. A su traductor. Y trataron pésimamente y con una gran discriminación al hablante de mixteco. Ay, no puede ser. Esto es inaceptable en nuestro tiempo moderno. Si tenemos máquinas que pueden traducir, aunque hubiera una pandemia, aunque hubiera una restricción por seguridad, por lo que tú gustes, a que hayan dos personas en un solo lugar, esto no debería pasar de ninguna manera, que haya una discriminación porque una persona no habla la lengua. O sea, le hablaron de tal manera que pues fuimos hasta poner un caso de derechos humanos por eso. Y en experiencias que nos contaron en un foro que organizamos para el Centro de Política Científica en Canadá, pues se contaban experiencias de migrantes donde algunas personas llegan, trabajan en galeras porque pues es como un lugar donde solamente hay campo, no los que van a piscar chile, algodón, jitomate, papa, etcétera, y viven entre ellos hacinados, y uno habla náhuatl, otro habla mixteco, otro habla zapoteco, otro habla mazateco, y ninguno habla español bien, muy poquito, y no hablan nada de inglés. Y entonces nos contaron del caso de una persona que pues no murió, pero estuvo muy muy cerca de la muerte porque no se podía dar a entender con su patrón de qué le dolía o qué afección tenía, y era una simple malestar estomacal, que tomando cualquier medicamento hubiera podido estar bien, pero estuvo deshidratado y al borde de la muerte, porque en lo que se dieron cuenta de que estaba muy mal y salieron de los campos eran como 3 horas al hospital más cercano, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones no nos deben de pasar. Si ya puedes agarrar tu Google Translate, claro, y hablar con una persona de, claro, China, de Francia, de Rusia, de Japón, de donde tú quieras, ¿por qué no podemos hablar con una persona que habla lenguas indígenas y que nos pueda dar esa integración de las personas? No es simplemente la recolección. Claro que la recolección ayuda a que estas lenguas, pues si llegan a extinguir, pues haya al menos un registro de que existieron, ¿no? Pero la parte de la traducción yo creo que es lo más fuerte que nos puede ayudar a integrar y que ellos ya no sientan vergüenza de hablar sus lenguas, porque también es una de las grandes partes. Tienen vergüenza de hablar su lengua porque los discriminan, como el caso del joven que te digo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y así en muchos lugares, ¿no? Si no pueden utilizar su lengua para todos sus trámites, para todo lo que deben de hacer en su vida cotidiana, pues entonces no van a poder sentirse orgullosos de su lengua y va a empezar a desaparecer simplemente porque no la pueden usar fuera de su contexto más cercano. Claro, no inventes, están brutales estas experiencias que nos cuentas, estas anécdotas, y dan mucha impotencia y mucho coraje porque, como dices, esto es inaceptable, esto no tendría que haber pasado de por sí. El trato grosero, el trato discriminatorio y además la imposibilidad de traducir, o sea, no manches, está tremendo. O sea, si de por sí las personas de pueblos originarios, las personas que hablan su lengua indígena, tienen una dificultad real, enorme y generalizada para acceder a cosas tan básicas como la educación, para realizar trámites, no solamente por la brecha del lenguaje, sino por otros aspectos de racismo, de exclusión, marginación, que operan desde muchos lados. Si este esfuerzo puede ayudar a disminuir un poco esa brecha, pues entonces eso estaría genial, ¿no? Que lograra tener ese efecto. Y también cuando hablamos un poco para platicar sobre si armábamos este episodio, me contabas de algo que me llamó mucho la atención, porque yo dije, a ver, ahí en ese trabajo, en ese equipo de trabajo, tiene que haber una antropóloga, seguramente hay un lingüista, probablemente hay un sociólogo, un psicólogo.
Entonces esa parte de la interdisciplina me llama mucho la atención. ¿Nos podrías hablar un poco sobre cómo se colabora en la interdisciplina en este proyecto en particular? Mira, en la interdisciplinariedad hay muchas formas de colaborar y usualmente es complicado porque tienes que coordinar con diferentes eh, pues, tipos de investigadores, de profesionales, de expertos, de activistas, ¿no? Especialmente en esto de las lenguas indígenas hay muchas vertientes. Me voy a ir un poquito para atrás y decir que la inteligencia artificial en la interdisciplinariedad, desde mi perspectiva, es que la inteligencia artificial debe de llegar a ser una herramienta, no debe de llegar a ser dominante. ¿Por qué? Pues debemos este tipo de tecnología que es muy potente y muy, inclusive puede llegar a ser peligrosa. Debemos de aplicarla de manera que sea útil a una causa y no que se vuelva el centro de la investigación. Entonces esa es mi perspectiva a donde quiera que yo voy. Como te digo, trabajo diversos temas desde salud, discapacidad, también lenguas indígenas, viralidad en la red. Trabajo muchos temas, ¿no? Teoría de juegos, muchos temas. Pero la inteligencia artificial debe de llegar a ser una herramienta para que esa investigación mejore, para que esos temas puedan avanzar. Esa es mi perspectiva en la transdisciplinariedad con la inteligencia artificial. Ahora, regresando a la parte de lenguas indígenas, evidentemente el trabajo con arqueólogos, antropólogos, lingüistas y mucho que no se menciona, por ejemplo, en la investigación, el trabajo con activistas es sumamente importante. Luego entonces, esa parte es la que nosotros vemos como esa interacción rica, complicada muchas veces con estas otras disciplinas. Wow, no me esperaba la participación de los activistas, pero ahora que lo dices creo que tiene muchísimo sentido. Creo que son de las personas que están más de cerca en cuáles son las problemáticas reales, tangibles, cotidianas que aquejan a estas poblaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inconformidades también, ¿no? O sea, creo que la participación de los activistas sí me hace muchísimo sentido. ¿Y qué formas toma la interdisciplina o el trabajo entre diferentes personas, profesionistas, estudiosas, estudiosos de otras áreas de conocimiento? ¿Cómo ha sido el encuentro en este proyecto o el encuentro simplemente entre diferentes perspectivas? ¿Cómo le hacen para coincidir, para compartir? Cuéntanos un poquito más de cómo se da esa dinámica y pues también de qué te ha interesado, qué desafíos te has encontrado, qué has aprendido. Fíjate que son dos perspectivas, ¿no? Una, cuando estás acercando la tecnología para tratar de resolver el problema de investigación de alguna otra área, es pues es digamos que lo más fácil, ¿no? Porque muchos investigadores están ávidos de utilizar esta energía. Oye, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial para convertir estos audios de lenguas indígenas en texto? Oye, ¿cómo tengo estos textos? ¿Cómo me ayudarías a que pueda hacer mejores traducciones? Oye, yo trabajo en una comunidad donde hay muchos hablantes o en una universidad donde hay muchos hablantes. ¿Cómo le hacemos para que ellos fácilmente nos ayuden a traducir palabras, a traducir frases o a poner historias que ellos escriban? Cuando tú llegas a trabajar a otras disciplinas y les ofreces una herramienta para solucionar problemas que ellos ya tienen, es muy fácil generar una buena voluntad de parte de los otros investigadores. Y entonces cuando tú estás trabajando desde tu perspectiva la parte de recolectar datos, por ejemplo, si tú ya los ayudaste, es más fácil que te hagan un favor de vuelta. Además de que las colaboraciones entre investigadores pues suelen tener también el fruto de que produces artículos, produces innovaciones tecnológicas, produces aplicaciones, todas esas cuestiones que cuentan como la productividad de un científico. Entonces, pues eso genera facilidad en la colaboración. Sin embargo, hay que llegar también con mucha humildad, porque muchas veces el proyecto lo queremos iniciar nosotros, como por ejemplo nuestros alumnos, ¿no? Dicen, no, yo quiero traducir el purépecha, ¿no? Porque es el idioma que habla mi abuelito. O yo quiero traducir el huixarica, porque es el idioma que hablan mis papás, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo quiero traducir el mixteco porque
Me parece muy interesante. He ido a la zona de Oaxaca donde lo hablan y se me hace que tiene similitudes con el chino, ¿no? Entonces, los muchachos, los jóvenes investigadores llegan con esas ideas y entonces ahí es donde tú tienes que ser muy cuidadoso en cómo interactúas. Porque si tú llegas con una idea muy cruda y dices, pues yo voy a ir a conseguir unos fondos, voy a ir a una comunidad y les voy a decir que me traduzcan estas palabras y todo se va a guardar en una aplicación y esto pues va a funcionar para que yo pueda entrenar mis redes neuronales. No, espérate tantito, no sabes si la comunidad está dispuesta. Diferentes grupos, inclusive de la misma lengua, diferentes grupos indígenas tienen diferentes perspectivas. Muchos de ellos han sido explotados en el pasado por su lengua. Llegan investigadores, les sacan información, hacen sus libros y nunca les regresan nada a la comunidad. Entonces hay un recelo acerca de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante trabajar tanto con los sociólogos que estén en contacto con las comunidades, con los antropólogos, con los lingüistas que ya han ido y trabajando en esas comunidades, y eso te abre muchas puertas. Y siempre, pues desde la perspectiva de la humildad, no puedes llegar y decir, esta es la idea buena, ¿no? Que nos pasa mucho a los tecnólogos que decimos, todo se resuelve con tecnología, y hay veces que no tenemos esa sensibilidad de ver que probablemente esa tecnología no la quiere la gente, o estamos tratando de resolver un problema que no quieren que se resuelva, por ejemplo. En ese sentido, pues tenemos que ser muy sensibles, y esa es la parte, yo creo que más relevante, hacer favores para generar buena voluntad, para generar colaboración, y del otro lado ser muy humildes al respecto, ¿no? Totalmente. Me parece bien significativo que tú, que eres tecnólogo de inteligencia artificial, programación, todo esto, tú mismo lo tengas claro, porque no suele ser una perspectiva muy, pues, abordada, creo, ni siquiera en estas ciencias duras, pero en antropología, en sociología, en psicología social, creo que sí hay más conciencia de que muchas veces la misma producción de conocimiento, la investigación, la ciencia, ha ido a extraer conocimiento de estas comunidades o de estos territorios o de sus saberes ancestrales, de sus lenguas, y no solamente sin regresarles nada a cambio, sino que después ese conocimiento pasa a ser parte de un cuerpo teórico que es sumamente colonial, que es sumamente extractivista, que tiene pues muchos problemas a nivel epistemológico porque finalmente está reproduciendo dinámicas dominantes, ¿no? U opresoras. Entonces es muy importante esta conciencia que, bueno, tú lo comentas como humildad, ¿no? Sobre Déjame hacer aquí una pequeña intervención, nada más, porque hace 4 o 5 años que iniciamos con esto, en 2020, había muy poquita investigación de inteligencia artificial en lenguas indígenas. Entonces, pues hemos hecho un trabajo muy fuerte no solamente con nuestros alumnos, ¿no? Sino en la comunicación con otras universidades. Universidad de Chapingo, por ejemplo, Universidad Michoacana, universidades en Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, que más bien parecen ellos estar interesados en nuestras lenguas indígenas, que hay veces que muchos investigadores en México. Y esta otra parte muy, muy relevante de que, pues casi que por suerte, en el 2022 la UNESCO declara las lenguas indígenas como un patrimonio, un baluarte de la humanidad, y declara la década de las lenguas indígenas del 2022 al 2032. Entonces, esto, y pues no quiero decir que uno, ¿no? Sino que el empuje que fuimos generando los investigadores, que nos llamaba la atención esto hace 5 años, ha generado que ahorita haya mucha investigación en lenguas indígenas, y eso me pone muy contento, ¿no? En el sentido de que a mucha gente que en otro momento no le hubiera interesado trabajar un tema tan difícil por la cantidad tan pequeña de datos, hoy en la actualidad están muy emocionados y muy motivados a trabajar esto, y creo que nos da una perspectiva de esperanza hacia el futuro en cuestión de las lenguas indígenas y la inteligencia artificial. Y me da mucho gusto el pensar en que estos avances puedan ser, o este caminito que se deja trazado para quienes vengan detrás, tenga esta conciencia de la humildad, de la autocrítica epistemológica, ¿no? Respecto a esto que comentas. Y bueno, respecto a
este tema del preservar las lenguas indígenas, justo qué barreras éticas o culturales crees que la tecnología aún no ha logrado superar del todo o que tiene ahí dificultades para atravesar, porque pues es un mundo entero, ¿no? Es algo muy humano, es algo cultural, es algo político. Entonces, ¿cómo ha sido esa parte? Fíjate que una parte muy importante es la que mencionábamos hace rato, la cosmovisión. Es muy complicado, me acuerdo mucho una plática muy fuerte que tuvimos con el maestro Yowali de Universidad de Chapingo. Él es defensor de las lenguas indígenas. Él, de hecho, hizo un centro de lenguajes, de aprendizaje de lenguas indígenas en Chapingo. Es una universidad también donde se dedican mucho a la agricultura y vienen personas de todo el país, entonces se hablan varias lenguas. La última vez que estuve yo ahí ya había hablantes de 18 lenguas estudiando en Chapingo. Y platicando con él decía, es que yo no estoy de acuerdo en que la tecnología de la traducción se dé así directa, ¿no? Y es de donde yo saco esta idea de que además de hacer la traducción directa, que es útil en el sentido de lo que te decía, ¿no? De disminuir las inequidades sociales, eh, creo que también hay que buscar la parte más profunda, más rica, más nutritiva de estas lenguas que son sus cosmovisiones y buscar cómo preservar no solamente la lengua como tal, y castellanizarla, ¿no? No podemos empujar a que la lengua se castellanice o se anglifique, ¿no? Que se vuelvan más cercanas al español, al inglés o a cualquier otra lengua dominante. Más bien tenemos que permitir, ahora que tenemos estas herramientas tan potentes como son la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, permitir que esa expresión rica, nutritiva, que nos permite ver que son muchas culturas que tienen una visión diferente, ¿no? Que pueden pensar en integrarse con la tierra, en agradecer a la naturaleza, en ser cuidadosos, en expresar emociones más profundas. Esa parte la podamos atraer hacia las culturas más dominantes, más frías, más modernizadas, ¿no? Más enfocadas en el consumismo. Y creo que en el detalle de cómo hagamos esas traducciones, en el detalle de cómo hagamos el emparejamiento entre el español y la lengua o entre el inglés y la lengua, es donde vamos a nosotros poder influir como tecnólogos para que se preserve más esa cosmovisión. Como te decía el ejemplo, ¿no? No nada más decir poesía cuando digas en flor y encanto en náhuatl, sino preservar las dos vertientes, ¿no? Tanto en flor y encanto como poesía. Tanto la traducción literal que deja ver todo lo que están implicando, como la traducción más abstracta que baja de un término complejo a una sola palabra en el otro idioma. Creo que esa parte nos puede ayudar muchísimo a entender las visiones de los demás. Y creo que en ese sentido es una de las barreras que tenemos que superar y creo que no es algo que estén viendo todos los investigadores. Qué bueno que ya mayoritariamente se está viendo que haya traducciones, ¿no? Que es, digamos que lo más práctico para ayudar, pero que también la mayor parte de los investigadores no tienen en cuenta esta parte de la riqueza de la lengua. Y es donde la interacción con un antropólogo, con un arqueólogo, con un sociólogo, te sensibiliza al respecto y máxime con los activistas, como te mencionaba. Me encantó esa parte de que queremos avanzar y traducir no para que las personas que hablan lenguas indígenas se adapten a la lengua y a las culturas dominantes, sino para que las lenguas y culturas dominantes conozcan, entiendan e integren cosas muy valiosas y significativas, ¿no? Eso está padrísimo. Y bueno, cuéntame un poco acerca de qué ¿qué va a pasar si esto no llega a desarrollarse como tú lo estás pensando, si no se cumplen las metas? ¿Qué podrías replantear en el enfoque? ¿Qué piensas hacia allá? Fíjate que yo lo veo como con mucha claridad y es una parte que a lo mejor no entiende la gente que no está en la comunidad científica. Todo lo que nosotros producimos como investigación tiene un desenlace, es decir, llega a un punto, ya sea un artículo científico, un artículo de divulgación,
o un proyecto de innovación o una aplicación. Entonces, en el momento en el que tú logras romper tu trabajo o tu gran proyecto, ¿no? Como este caso de las lenguas indígenas, es un gran proyecto, es lo que nosotros le llamamos una línea de investigación en diferentes piezas, ¿no? Cuando un alumno termina su maestría y pues deja una tesis y varios artículos, cuando termina un doctorado y deja una tesis, artículos, proyectos de innovación, etcétera, todas esas piececitas o piecitas que vas dejando ya, digamos, libre al público, en el conocimiento colectivo de la humanidad, alguien más las puede retomar. Entonces, para mí, el trabajo más importante es tratar de concientizar a otros científicos de que nosotros tenemos ya este trabajo y que no hay que empezar de cero, ¿no? Para que cuando uno de mis alumnos dejó un traductor de purépecha que no tenía un gran nivel porque le faltaban más datos, entonces a lo mejor algún lingüista de otro lado diga, y dejarlo tan bien empaquetado, tan fácil de utilizar, que un lingüista en Michoacán pueda decir, oye, si yo nada más descargo este programa y le meto todos estos datos que ya tengo, pues va a mejorar la traducción, ¿no? Si nosotros hacemos ese tipo de conciencia, entre varios vamos a poder avanzar el estado, lo que se le conoce como el estado del arte o el estado del conocimiento humano. Y esta es una parte muy, muy importante y muy relevante que la ciencia tiene como su gran fortaleza, que nosotros siempre trabajamos, como decía Einstein, sobre hombros de gigantes, ¿no? Siempre trabajamos agarrando el trabajo de otros científicos que estuvieron antes de nosotros y que poco a poco cada quien ha ido poniendo su granito de arena para construir este gran avance que hemos tenido en los últimos 300 años. Esa es la potencia del método científico. Entonces, de alguna u otra manera no tengo como zozobra de que el proyecto vaya a fracasar porque sé que aunque yo no lograra un gran objetivo, las piezas que dejen mis estudiantes, las piezas que dejen mis compañeros, mis colegas de otras universidades, van a ser retomadas en un futuro inmediato por otros Claro. investigadores. E iremos avanzando pues en este gran proyecto, en esta gran línea de investigación. Y me recuerda a la tesis de maestría de un amigo que estudió en el Flaxo un tema sobre migración. Y su pregunta de su tesis fue, ¿es pertinente el concepto de subjetividad para abordar y estudiar los fenómenos migratorios? Se fue a hacer trabajo de campo, hizo un trabajo monumental, un análisis gigantesco, teórico, y al final terminó concluyendo que no, que el concepto de subjetividad no es pertinente, no es tan buena idea usarlo para estudiar fenómenos migratorios. Y él dijo, yo estoy muy contento con ese resultado porque los investigadores que vengan atrás de mí, que tengan esta inquietud, pues ya van a tener una respuesta. En efecto. Yo ya hice ese camino que les puede ahorrar esa chamba. Todo ese trabajo monumental que yo hice es un trabajo monumental que ya no tendrán que hacer ellos. Y pues sí, así es la ciencia. Como para comenzar a acercarnos hacia el final, Cristian, nos cuentas de estos proyectos que me parecen maravillosos y espero que resulten de interés para el público. Y creo que también me interesaría que nos dijeras qué podemos hacer como usuarios, qué podemos hacer como investigadores, si queremos saber o participar de esto que se está desarrollando, qué podemos hacer. Pues participando, ¿no? Cualquier recurso que tú puedas aportar, desde un like en redes sociales, platicarlo con un amigo, ¿no? Compartir esta información, o si tienes, por ejemplo, tiempo para donar, es muy valioso, ¿no? Si eres un programador y tienes tiempo para donar, si eres lingüista, si tienes alguna habilidad, ¿no? Incluso desde la perspectiva psicológica y tienes una idea que aportar para que sea más rico el proyecto, es valiosísimo. En el caso de lenguas indígenas, si tuvieras un familiar, si tú mismo hablas un poquito de una lengua, si tuvieras algún familiar que esté dispuesto a trabajar en etiquetación de contenidos, ¿no? O en traducciones para mejorar estas inteligencias artificiales o los resultados de su traducción. Si tuvieras un contacto, ¿no? En una comunidad, no, pues ¿qué crees? Que todos los años voy a un pueblito tal y he platicado con la gente y me han dicho que se está perdiendo la lengua y que les gustaría preservarla. Todos esos, cualquier contacto, cualquier información nos puede ayudar, ¿no?
Entonces creo que esa es una parte muy importante y muy relevante, que tú quieras hacer algo desde tu perspectiva, algo desde brindar una idea hasta hacer una conexión con alguien que pueda brindarnos una información. Y la otra parte muy importante también es dejemos de satanizar. Muchas veces cuando se nos habla de ciencia o de avance científico, pensamos que son gente muy pedante, ¿no? Los investigadores, que son gente que todo lo van a tratar como desde un punto de vista muy intelectual y que pues, y que no tienen ese acercamiento al saber cotidiano, ¿no? Cierto, sí, Y sí. claro que el método científico nos exige que seamos muy críticos con la información para manejarla, pero también en realidad el método científico nos ha aportado los mayores avances de la humanidad que desde que tenemos historia hace unos 12,000 años no habíamos logrado, ¿no? Inclusive con grandes pensadores. Lo que avanzaron los griegos en 600, 800,000 años es muy poquito comparado con lo que se puede hacer ya con un método científico estructurado, ¿no? Entonces, que veamos que hay un gran beneficio para la sociedad, que nuestra vida moderna es mucho más cómoda, mucho más amigable, que no tenemos que sufrir lo que sufrieron nuestros antepasados, porque la ciencia nos ayuda a que eventualmente la tecnología pueda aplicarse en nuestras vidas. Entonces, esa perspectiva de dejar de demonizar o de pensar que la ciencia es algo aburrido o algo muy pedante, creo que es algo que puede ayudar, ¿no? También que pensemos apreciar el trabajo de los científicos, que también es un trabajo durísimo el que tenemos que hacer todo el tiempo. Literalmente te acabas el físico pensando, entonces estudiando, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando entré a estudiar la maestría no tenía ni una cana, ¿no? Y de tanto desvelarme y estudiar y hasta llorar muchas veces porque no comprendía algún tema o porque había mucha tarea o cuestiones muy complicadas, pues ya estoy todo canoso, ¿no? Entonces, en unos cuantos años no es que haya pasado un mundo de diferencia, ¿no? Entonces creo que sí hay sacrificios que hacemos para toda la humanidad y que eso lo pudiéramos empezar a apreciar en la sociedad sería algo muy bueno, ¿no? Claro, reconocer el trabajo tan valioso que hacen. La plataforma que nos va a escuchar, el público, la audiencia en general, pues serán algunos amigos tuyos que sean del gremio, pero la mayoría vamos a ser usuarios promedio como yo. Entonces, ¿quisieras decir algún comentario, invitar alguna reflexión respecto a esto? Sí, me gustaría hacer una reflexión final acerca del papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Vienen cambios fortísimos. Estamos en el umbral de inteligencias artificiales mucho más generales, como estamos viendo ahorita ya con ChatGPT, quizá Meta, el que podemos utilizar en nuestro WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hay muchas inteligencias artificiales que ya están haciendo tareas muy humanas, tareas que hace apenas 5 o 6 años eran impensables en la sociedad, que nosotros ya desde el punto de vista de la investigación las veíamos venir y tratábamos de alzar las manos y hacer aspavientos, pero la gente no lo veía hasta que a alguien no se le ocurrió esa gran idea de convertir en un chat un gran modelo de lenguaje, ¿no? Un GPT. Entonces, eh, creo que vienen cosas muy fuertes, viene generación de música, viene generación de imágenes, generación de video y además las tecnologías artificiales agénticas que van a poder hacer cosas, no nada más te van a decir cómo hacerlo, sino van a poder agarrar y navegar en internet y generar un programa y correrlo y comprar cosas y hacer todo por ti. Y algo muy, muy relevante que viene ya para finales de este año o principios del próximo, en 2026, inteligencia artificial superhumana. Esta progresión ha sido muy rápida desde que salió ChatGPT en el 2022, cuando tenía el nivel de generación de texto de una persona de preparatoria. Ahorita, en la versión O3, que es la que va a salir ya en breve, va a tener el nivel de generación no de un investigador cualquiera, sino que ya va a ser como un investigador científico de élite, ¿no? Y en el próximo año yo creo que va a ser mayor que un investigador científico de élite. Entonces pasamos de preparatoria a universidad
a maestría, a doctorado, a investigador, y ahora ya estamos en un investigador de élite, un matemático, un físico, un astrofísico, un computólogo, todo, un biólogo, o un químico de élite, ¿no? De cualquier disciplina que tú quieras pensar, inclusive disciplinas profundamente humanas como la sociología o la psicología. Entonces, tienen ya capacidades de razonamiento muy fuertes, razonamiento, no solamente generación de texto. Y nos vamos a enfrentar a un cambio de paradigma tremendo. Yo considero que en los próximos 5 años va a haber una gran destrucción del empleo de clase media. Uy, uy. Es una cuestión muy fuerte porque pues, es el empleo mejor pagado con respecto al tiempo que se le dedica. Ok. Y, Sí. y el esfuerzo, ¿no? Entonces creo que esa parte tenemos que tenerla muy, muy en cuenta y prepararnos como sociedad, presionar a nuestros legisladores a que se pongan las pilas, a que avancen más rápido en la legislación, a que controlen cómo ingresan estas compañías a nuestra sociedad, a que pongan impuestos al desempleo, porque definitivamente una compañía, pues en vez de pagar 300 empleados, puede pagarle $2,000, $3,000 al mes a otra compañía de inteligencia artificial, pues entonces va a preferir pagar $3,000 al mes que pagar 30,000, 40,000, $50,000 por esos empleados en el mes, ¿no? Creo que esa parte es una parte donde nosotros como sociedad tenemos un papel sumamente relevante en presionar a nuestras autoridades para que sean más ágiles en la regulación, porque si no, pues va a haber una gran época de lo que nosotros conocemos como el post-trabajo, y va a haber una gran destrucción de la moral, incluso de la gente que ya siente que no puede ganarse la vida, ¿no? Y aunque les podamos dar un subsidio o una forma de sustentarse, la gente que no se pueda ganar la vida, pues estamos en una sociedad que valoriza mucho el quién eres por lo que haces. Entonces creo que esos cambios, tanto en lo legislativo como en lo social, deben de acelerarse cada vez más y debemos de ponernos nosotros el casco de que nos vamos a encontrar cada vez más rápido estas mejoras en la inteligencia artificial. No solamente vienen rápido, sino cada vez más rápido, se van acelerando y va a llegar un punto donde la sociedad va a cambiar muy, muy rápido, probablemente en cuestión de días estemos viendo cambios sociales cada día, cada 2 días, cada 3 días, y si no estamos preparados como sociedad emocionalmente y no estamos preparados legislativamente y como gobiernos, vamos a enfrentarnos a un problema porque además estas grandes inteligencias artificiales las están controlando precisamente las grandes corporaciones, Google, Facebook, Meta, OpenAI, ahorita se subió al ruedo, Microsoft, todos los grandes jugadores son los que tienen el control de estas inteligencias artificiales. Entonces debemos como sociedad ponernos las pilas y empezar a trabajar para cambiar rápidamente o adaptarnos rápidamente al cambio que va a venir. Y que no es por ser pesimistas ni amarillistas, ¿no? O sea, más bien esos son los riesgos y los posibles escenarios a los que sí hay que estar atentos, que sí pueden llegar más que la rebelión de las máquinas. Más bien esto que nos comentas creo que es muy importante y gracias por ponerlo en la mesa. No es algo amarillista, sino más bien algo que llama a la acción, a mantenernos informados y a, como dices, no despreciar nuestra posible participación en pues reducir los daños de todo esto. Quiero que nos comentes sobre en dónde podemos seguir el proyecto, o a ti o a este grupo que se encarga de hacer esto de las lenguas indígenas y la inteligencia artificial, para que las personas lo puedan buscar o también yo poder ponerlos aquí en la descripción del episodio. Cuéntanos dónde te encontramos. Mira, yo tengo una página personal donde hago como una especie de hub de todos los proyectos que estamos trabajando, no solamente lenguas indígenas. Y es mis apellidos, Maldonado-Cifuentes, las dos con S, porque también hay Cifuentes con C, ¿no? Este es Maldonado-Cifuentes.com, y ahí están pues todos los proyectos, ¿no? Tanto lo de las investigaciones de punta que tenemos, los proyectos de discapacidad, de salud, de lenguas indígenas, de viralidad en redes sociales, las aplicaciones de la inteligencia artificial en otras áreas, toda nuestra investigación, el listado de nuestros artículos, un currículum mío y ligas a otros sitios más especializados donde se trabajan estos proyectos en particular. Ahí pueden encontrar la liga del proyecto de la asociación que se llama AMNLP,
el avance de las minorías con procesamiento del lenguaje natural. Estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces creo que ahí en maldonado-cifuentes.com pueden encontrar también mis redes sociales, pueden encontrar pues ligas hacia todo, digamos, ¿no? Es como una especie de Linktree, ¿no? Pero ahí tengo todo lo nuevo que va surgiendo, también lo voy subiendo a ese sitio. Buenísimo, para ponerlo aquí, te quiero agradecer muchísimo, Cristian, por venir a compartirnos sobre lo que sabes, como el podcast de La Gente Sabe Cosas, y creo que este tema es inagotable, da para muchísimo, así que igual y en algún momento te vuelvo a invitar para que nos sigas compartiendo sobre algún otro tema y profundizar más en ello. Sería un gusto. Muchas gracias a ti y a tu audiencia y un gran abrazo a todos. Alterna tus enfoques.